Yo les bendiga. En este día hermoso vamos a irnos a la meditación de la palabra en el libro de San Marcos 16:14 en adelante, bajo el tema Sembrando la semilla. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: finalmente se apareció a los 11 mismos, o sea, a los 11 discípulos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán demonios fuera, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren con cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que Él les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Aquí en el versículo 12 dice: pero después apareció en otra forma a donde ellos que iban de camino yendo al campo, ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. En este pasaje de San Marcos habla cuando Jesús ya resucitado se les aparece, se le apareció a María Magdalena. Habiendo pues resucitado Jesús por las mañanas, el primer día de la semana, apareció primeramente María Magdalena. A ella le apareció, de quien había escuchado, había echado 7 demonios, y yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Imagínense, y ellos habían estado con Jesús y no le creyeron a ella. Pero después Jesús apareció en otra forma a 2 de ellos que iban camino, yendo al campo, y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos tampoco les creyeron. Finalmente, Jesús se le aparece a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y la dureza de su corazón, porque no habían creído a los que les habían visto resucitado a él. Y él les dijo: y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí el Señor les dijo todas las cosas que iban a hacer y que iban a suceder, cómo iban a suceder, qué iba a pasar. Él les dio una palabra de alerta, de advertencia, de guianza. Y bueno, el tema de este día es sembrando la semilla. El Señor les mandó a que hiciesen eso, que fueran a predicar la palabra y que bautizaran a las personas, que ellos tenían que ir a cumplir con esa gran comisión: llevar la palabra de salvación a las personas, a predicar al Cristo resucitado, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pobre de aquellos incrédulos, ¿verdad? Que nos guarde el Señor de la incredulidad, sembrando la semilla. Qué importante es hacer la voluntad de Dios. Qué importante es caminar bajo su protección. Qué importante es hacer las cosas bien para Él. En San Mateo 16:14, ellos dijeron:
Unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algún profeta, alguno de los profetas. Cuando viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos decían, ¿verdad? Que era Juan el Bautista, otros decían que era Elías y otros Juan el Bautista. Pero otros decían que era Elías, ¿verdad? Y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no se te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Qué importante es saber de que, de que Dios tiene una forma de aparecerse a las personas, de manifestarse a ellos, pero en esta día quiero llevarlos al libro de San Marcos 16, 14 al 18. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dice que el que creyere será salvo, ¿verdad? Y el que no creyere será condenado. Amados hermanos, es necesario que nosotros hagamos una reflexión en nuestra vida y pensemos qué es lo que Dios está demandando, qué es lo que Dios está pidiendo, qué es lo que Dios quiere que su pueblo haga. Él no necesita ayuda, sencillamente Él lo que necesita es que nosotros hagamos su voluntad. Él lo que quiere es que nosotros nos expandamos, llevando la palabra de Él a todas partes. ¿Cómo es posible que nosotros, teniendo un Dios grande, un Dios todopoderoso, un Dios misericordioso, no podamos hacer la voluntad de Dios? Cuando hemos visto los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Cuántos milagros? Si el primer milagro en nuestra vida fue el nacer, ¿cuántas madres habrán sufrido para traernos al mundo? ¿Cuántas madres podían haber sufrido? Madres que les dicen que no van a poder tener ese niño, que si es posible hasta una cesárea le van a hacer para ver si el niño se salva. Y no ha sido así. Dios ha permitido la vida a ambos. Dios les ha permitido que vengan los bebés al mundo y sanos y fuertes. ¿A quién será la honra y la gloria? Al Señor mismo. Ahora bien, como el tema es sembrando la semilla, en San Mateo 13, del 1 en adelante, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa y les hablaba muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y las comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó sobre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron.
pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Sembrando la semilla. Allá en San Marcos les da la gran comisión de ir a predicar el evangelio por todo el mundo y bautizando en el nombre de Jesús, y que todo aquel que en él creyere sería salvo, y el que no creyere ya sería condenado. Aquí esta parábola del sembrador habla de que el sembrador salió a sembrar y que mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Cuando usted sale a predicar a las calles, sucede esto. Muchos podrán escuchar la palabra, pero de ahí viene alguien y se acerca a ellos y les dice: no les hagas caso a esos. Tú sígueles la corriente, pero no te afirmes con ellos, porque ellos andan haciendo eso porque les gusta, pero nada es cierto de lo que ellos dicen. Y con facilidad ellos hicieron el papel de las aves y se los comieron, los engañaron o los convencieron, porque nadie se deja engañar si no quiere, ¿va? Los convencieron. Pero otra parte cayó en pedregales. Se sigue predicando la palabra donde hay mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. ¿Y qué pasó? Que al salir al sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Usted va a, en el caminar en el Señor, usted se va a encontrar con este tipo de cosas. Personas que en el camino escuchan la palabra, pero dejan que las aves les vuelen, les comen lo que dejan que el enemigo, más claro, dejan que el enemigo les bombardee la mente y borran aquel acontecimiento, aquello que en ese día pudieron tener la oportunidad de abrazar aquel mensaje de salvación. Pero el enemigo hizo que se les borrara de la mente y ellos no pensaran que eso era una realidad. De ahí ellos siguieron predicando, ¿verdad? Siguieron llevando la palabra, así como el sembrador llevaba la semilla ahí en pedregales, y como no había mucha tierra, donde no había mucha tierra, dice, y brotó porque no tenía raíces. El sol la quemó porque no tenía raíz y por eso se secó. Cuando siembras la palabra, das un mensaje en una calle, en una reunión, habrán este tipo de semillas, que unas caerán, ¿verdad? Y será bloqueada su mente para no seguir, para no firmarse en la palabra. Otra, eh, al calentarse el sol, al venir los problemas, las circunstancias de la vida, venir situaciones fuertes a la vida del ser humano, se marchitó la palabra del Señor, porque dejaron ahogarse por los problemas, dejaron que se quemara la semilla del Evangelio en tu mente y tu corazón, porque ocupó un lugar el problema, aquel problema fuerte que vino a su vida. Cuando se calentó su vida, ¿verdad?, con las situaciones que vienen a diario en el ser humano, pudiste decir: ¿de qué sirve ser cristiano si nadie me va a venir a resolver mis problemas? Y empiezas acaloradamente a hablar y te olvidas del asunto. Pero viene otra parte, cae entre espinos, y los espinos crecen y la ahogaron. Esta semilla cayó, germinó, pero según iba creciendo, junto a ella iba creciendo espinos, crecieron más altos que ella y vinieron y la ahogaron. Eso es cuando tú empiezas en los caminos del Señor y empiezas a afanarte constantemente en tu vida, afanado en viajes, afanado haciendo dinero, afanado en muchas cosas de este mundo, en los deleites de este mundo. Porque cuando tú tienes la ventaja de poder hacer todos estos lujos,
Te afanas en trabajo, te afanas en viajes, te afanas en mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que al estar afanado, creció la ambición, creció el engolosinamiento, creció tu vanidad, creció todo lo que tenía que crecer, pero no creció tu vida espiritual. Creciste tanto en todo lo que podías tú engolosinarte, envanecerte. Se te olvidó que se te había sembrado una semilla en tu corazón, que era el mensaje de salvación y vida, pero creció más tu propia vanidad. Te volviste altivo, arrogante, aunque confesaras con tu boca que creías en Jesús, le diste la espalda y no quisiste hacer la voluntad de Dios porque preferiste vivir en medio de este mundo, de los deleites de este mundo, en paseos, en dineros, en lujos, etcétera, etcétera. Ahora bien, después de todas estas cosas, cuando la parte buena cayó en tierra buena, dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Y dice aquí en el último versículo, en el 9, que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué pasó con la semilla que cayó en tierra buena? Dio fruto. Son de las personas que el día que aceptan al Señor se quedan y prefieren estar creciendo en enseñanzas, en discipulado, en congregarse y en estar allí ocupados en la obra del Señor. Y no es que ellos no trabajen, claro que trabajan, pero su tiempo disponible es para el Señor. Ellos cumplen con sus horas laborables y el demás tiempo lo dedican para el Señor. Y aparte de esto, ellos saben administrar bien su tiempo y empiezan a crecer en la vida espiritual, congregándose, leyendo la palabra, estudiando, discipulándose, y empiezan a dar frutos al 100, al 60 y al 30 por uno. El que tuvo oídos para escuchar, escuchó y se quedó, se afirmó, fundamentó su vida sobre la roca y no hubo deleites de este mundo que ahogaran la semilla de la salvación en la vida suya. ¿Seremos nosotros esa tierra fértil? ¿Seremos nosotros aquellos que van creciendo los espinos juntamente con nosotros y nos terminan ahogando? ¿O seremos nosotros aquella semilla que nació en pedregales y cuando vieron los problemas de la vida, se calentó el sol y nos quemó y nos morimos a mitad de camino? ¿O somos aquellos que un día nos predicaron la palabra de Dios, la escuchamos y fuimos olvidadizos de ella, se nos olvidó porque quisimos dejar que se olvidara? ¿Cuál de todos esos terrenos? Espero en Dios que seamos los de la tierra buena, los que cayó en tierra buena, la que creció y dio fruto, la que dio frutos al 100, al 60 y al 30 por uno. Si quieres oír la palabra de Dios, escúchala, y si no, tápate tus oídos. Pero una cosa sí te digo, que vendrán tiempos difíciles para el ser humano, y todo aquel que no quiso escuchar la palabra de Dios o no quiso caminar bajo la voluntad de Dios, serán condenados. El Señor habló en parábolas para que aquellos que miraran no, aquellos que viendo las cosas no creyeran, y aquellos que oyeran no entendieran. De manera que ahí se cumple en aquella profecía de Isaías que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Hay gente, ¿verdad?, que no les agrada nada y han cerrado sus ojos para no ver lo que Dios ha hecho, para no ver con sus ojos las maravillas del Señor, y sus oídos igual, y con el corazón deberían de entender para que se conviertan y Dios los sane, pero no quieren ellos hacerlo. Ellos se hacen los desentendidos, con ellos, lo que no les interesa. Pero
tenemos nosotros que aprender una cosa. Si usted quiere vivir una vida llena de bendiciones, solo en el Señor. Las bendiciones del Señor, cuando nosotros crecemos espiritualmente, dice así como prospera tu alma, prosperarás tú en todo. Pero primero debe de prosperar nuestra alma. Debemos de crecer en la vida espiritual y así el Señor nos dará el crecimiento en lo físico, pero primero en lo espiritual. Pero haciendo la voluntad de Dios, obedeciendo la gran comisión, predicar el Evangelio a toda criatura, y que todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y esas señales seguirán a los que creen en el nombre del Señor Jesús, que hasta habrán oportunidades de echar fuera demonios en el nombre de Jesús y hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y beberán cosas mortíferas y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todas esas cosas el Señor las va a permitir en nuestra vida según sea nuestra vida ante los ojos de Dios. Tenemos que tratar de esforzarnos de hacer una vida agradable a los ojos del Señor. No nos importe lo que la gente dice. Lo que nos importa es lo que Dios quiere de nosotros y que nosotros cumplamos para que demos frutos al 100, al 60 y al 30 por uno. Así como prospera tu alma, así prosperarás en todo, pero obedeciendo la palabra de Dios, obedeciendo la voz de Dios, viviendo sometido a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está escrita en la Biblia. Todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y todas las señales nos seguirán hasta el fin del mundo. Haremos prodigios en el nombre de Jesús, pero no todo el tiempo vamos a estar haciendo lo mismo. Habrán oportunidades donde el Señor se manifestará de una manera poderosa. Y la gloria y la honra sean y serán para siempre para el Señor. No eres tú quien sacará a los demonios, no eres tú quien pondrá las manos sobre los enfermos y serán sanados. Es el Señor quien los sana a través de ti y a través de la fe del necesitado. Y no porque diga que beberás cosas mortíferas, vas a hacer la prueba delante de alguien y vas a beberte algo que sea mortífero para convencer a la gente. No, no es así que vas a convencer. Porque si te da por tomarte un veneno, te vas a morir. Porque tú lo estás decidiendo. Tú estás decidiendo morirte. Ahora, diferente cosa es que alguien te dé un veneno en algo que tú no sabes que lleva veneno y tú oraste por aquello que te ibas a beber o comer y el Señor te guardó. Eso es una diferencia. Por eso dice que beberamos cosas mortíferas y no nos hará daño. Así que no temas si alguien quiere hacerte, como dicen por ahí, brujería, que no comamos nada de nadie porque nos van a hacer brujería. Claro, tenemos que tener mucho cuidado en lo que hacemos, ¿verdad? Pero no tenga miedo si alguien le va a hacer brujería porque no le van a hacer brujería. Porque el que está con nosotros, ¿quién contra nosotros? En Cristo Jesús somos más que vencedores y con Él todo lo podremos hacer y de todo saldremos con la ayuda de nuestro Dios. Pero no andes tentando ni retando al enemigo, porque con las cosas buenas no se juega, ni tampoco con las cosas malas. No juguemos al muertito, no juguemos al cristianito, no juguemos al que yo soy poderoso porque Dios me ha dado poder. No, el poder del Señor se manifiesta cuando Él quiere, con quien quiere y a donde Él quiera. Así que ten mucho cuidado. Sembrando la semilla del Evangelio, sembrando semillas de paz en los corazones de la gente, sembrando no discordia, sembrando mensajes de salvación en el ser humano, sembrando esperanza. Y el mundo tiene una esperanza cuando tú le predicas la palabra del Señor. Así que yo dejo este mensaje en este día y no te canses de hablarle de Cristo a las personas, así como antes hablabas de las demás personas para ponerlos en mal. Hoy Dios te ha levantado para que hables de Él, que hables de que Él es el Salvador del mundo, que Él murió en la cruz de salvación
para darnos la salvación, que Él se llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario y que ahí fue avergonzado públicamente Satanás porque Jesús venció la muerte y venció el pecado y venció toda tentación. Y en el nombre de Jesús yo te dejo esta palabra para que tú reflexiones en ella. Amado Dios, te doy gracias en esta mañana por el momento hermoso que nos permite de poder compartir tu palabra. Que seas tú, Señor, trayendo un avivamiento espiritual en nuestras vidas, en nuestra mente y en nuestros corazones, y que las personas puedan movilizarse, apresurar los tiempos de tu venida, Señor. Dice que cuando tu palabra sea predicada por todos los cuatro ángulos, cuatro costados de la tierra, tu presencia aparecerá allá en los cielos para levantar tu pueblo glorioso y llevártelo juntamente con aquellos que habían resucitado primero para venir al encuentro del pueblo de Dios. Ayúdanos, Señor, a perseverar. Ayúdanos que nuestro fundamento sea sobre la roca que es Cristo Jesús. Ayúdanos del pecado. Ayúdanos a vencer las tentaciones, a vencer el pecado, a vencer todo en el nombre de Jesús. No permita que nuestros oídos sean bombardeados por cosas que no valen la pena. No permita que nuestros ojos miren cosas que no deben de ver. No permitas que en nuestro corazón guardemos cosas que no vale la pena. Que solamente seas tú quien ocupes el lugar de nuestra vida, que sea nuestra vida cristocéntrica. Y en el nombre de Jesús yo te doy gracias, amado Salvador, amado Jehová de los ejércitos, amado el gran yo soy. Tú eres el principio y el fin. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.